En esta lección vamos a realizar un clásico tiramisú. Una mousse de queso, sí que no es nada más ni nada menos que eso. Y vamos a armarlo en formato de torta junto con un bizcocho a la cuchara o unas vainillas. En este caso, para la receta vamos a tener yema de huevos, agua y azúcar, queso mascarpone o tipo mascarpone, el que puedas conseguir. Y tradicionalmente un tiramisú tiene que tener queso mascarpone. Vamos a tener gelatina sin sabor, hidratada en agua, 5 veces su peso en agua, para formar una torta, pero el clásico tiramisú no llevaría ningún gelificante. Y vamos a tener crema batida a medio punto. Para empezar esto vamos a hacer lo que se llama una pata bomb, un batido de huevos o yemas, o huevos y yemas, pueden ser esas tres opciones, junto con un almíbar. Para eso vamos a empezar en una cacerola, en un bowl, vamos a batir yemas de huevo. Esto es una receta como bien clásica de lo que sería un tiramisú en Italia, en el cual la pata bomba está formada por yema de huevo. Vamos a mezclar ahí los huevos y vamos a batir un poquito. La idea es que batir esta mezcla hasta que esté a punto letra, y de esa manera, una vez que tengamos el punto letra, poder hacer un almíbar, que lo vamos a hacer con azúcar y agua. Ahí. Agua. Y vamos a dejar ahí que se disuelva este azúcar. Vamos a esperar entonces, por un lado, que se bata bien estas yemas de huevos, y cuando tengamos un punto bien espumoso, casi a punto negro, vamos a empezar a hervir el almíbar en ese punto. A diferencia de un merengue italiano que suele traer una imagen similar, ya que tenemos lo mismo, ¿no? Tengo azúcar y agua para hacer un almíbar y un batido de claras en vez de yema. Pasa lo mismo, hay que hacer exactamente igual. Esto sirve para pasteurizar esta base de mousse, pero también sirve para, en este caso, tener una mousse con una textura mucho más sedosa y más cremosa, ya que las yemas aportan mucha untuosidad. Pero, a diferencia del batido de claras, las yemas y los huevos tardan mucho más. ¿Sí? Por eso siempre batan bien primero los huevos y después incorporamos el almíbar a cocción para poder realizar este aparato bomba. Vamos a agregar entonces el almíbar, ahí, de a poquito, siempre, para tener un buen pasteurizado y una buena incorporación. Tenemos entonces el queso, que vamos a pasar a un bol más grande para trabajar más cómodo. Una buena cantidad de queso. Si vamos a recetas súper tradicionales de tiramisú, vamos a ver que por lo general es una parte de yemas, una parte de azúcar y una parte de mascarpone. Bastante dulce y bastante pesado también el azúcar. Ahí, trabajan un poco el queso. Si es queso mascarpone, obviamente traten de evitar, como es un queso a base de crema, traten de evitar el batido excesivo porque lo van a cortar. Si es un queso mascarpone, eviten batirlo demasiado para que no se corte, porque es un queso a base de crema. Si es un tipo mascarpone, que no es mascarpone, pueden trabajarlo, si está muy duro, un poquitito con el calor, o sáquenlo de la heladera antes para que no esté muy duro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a armar esta mousse? Por un lado tenemos gelatina sin sabor, tenemos aparato bomba. Acá hay dos opciones de incorporar esto. Si ustedes tienen el queso a temperatura ambiente, que no está muy frío, pueden incorporar la gelatina al queso. ¿Sí? Si el queso está a temperatura fría de heladera, siempre la gelatina va a ir a la mousse, al aparato a bomba. Algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes lo agregan directamente al queso, si el queso está muy frío, va a gelificar rápidamente la gelatina sin tener mucha opción, ¿sí? Así que depende. Yo tengo el queso que está a temperatura ambiente, así que voy a optar por la postura de colocarlo acá adentro. Entonces, tengo la gelatina sin sabor, vamos a ir ahí con el queso, espátula de goma o batidor para incorporar rápido, sea como fuere esta parte, incorporen rápido ahí, ¿sí? Para que la crema quede ahí lisa rápidamente. Y vamos a incorporar entonces el aparato bomba. Ahí incorporamos toda la espuma. Van a notar que, a diferencia de otro tipo de mousses, la mousse con aparato bomba de yemas es más compacta, debido a que no tiene tanto aumento de aire como una mousse a base de huevo.
Vamos a ir mezclando y por último la crema batida a medio punto. También la crema trabajan un poco para que si estaba fría no tenga el cuerpo y nos queden grumos de crema. Podemos equiparar densidades si hace falta. Lo importante es que no queden grumos de ninguno de los ingredientes. ¿Sí? Vamos ahí. Fíjense, ahí, cuando logran una textura sedosa, ahí incorporamos. Y es el éxito de la incorporación de una mousse. Siempre ir de los productos más livianos a los más pesados. Y ahí vamos. Incorporamos. Hay quienes les ponen un poco de licor de café en este punto. Nosotros vamos a incorporar licor de café en nuestro almíbar si quisiéramos, no así en la mousse de queso. Y ahí tenemos entonces una mousse de queso para realizar un tiramisú hoy en forma de torta. Vamos a armar nuestro tiramisú entonces. Para eso vamos a necesitar vainillas, un bizcocho de la cuchara, que pueden verlo en la plataforma, en el video de bizcocho de la cuchara o vainillas, o en nuestra plataforma en YouTube, tranquilamente para poder terminar de hacer este tiramisú. Tenemos una tira de vainillas hecha en carré y 2 discos también de vainilla. Para armarlo tengo un molde, un aro, ¿sí? Que puede tener base o no, no hace falta ponerle film. Tenemos un disco de cartón o un papel manteca sobre una placa, lo que quieran. Y vamos a colocar entonces el acetato. El acetato solamente sirve por si se escapa un poquito la mousse y se pega al aro para después poder desmoldar la torta sin problemas. Entonces, vamos a armar. Primero vamos a colocar estas vainillas, son súper flexibles ahí, dentro de nuestro aro. Perfecto. Ahí. Y vamos a terminar de incorporar esto. Algo importante a la hora de unir siempre bizcochos es que estén cortados los bordes. Entonces te permiten a vos unirlos perfectamente. Quiere decir esto que como ustedes manguean las vainillas, después siempre cuando se van a unir corten con un cuchillito el borde donde se van a unir para que quede siempre muy muy prolijo. Entonces incorporamos ahí y vamos a marcar dónde cortar. Si vemos acá, lo que vamos a hacer es siempre calcular un poquito más grande las vainillas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a cortar 1 centímetro más grande, ¿sí? De la unión para después poder unirlas sin problema. Vamos ahí, ahí, y ahí entonces presionamos y colocamos. Siempre que entren a presión para que no se noten después la unión. Vamos con un disco de vainillas en la base de la torta también, que nos va a ayudar a sostener. Presionamos bien para cubrir bien la base y vamos a agregar un poquito de almíbar de café, que es el que tiene la receta, que es almíbar a 1260, con un poco de licor de café, café instantáneo o algún ristretto que tengan bien intenso, y si quieren un poquito de agua también para disolver ese café, si es café instantáneo. Ahí, vamos a poner una buena capa, un buen almíbar para que estén bien húmedas esas vainillas. No vamos a humedecer mucho el contorno, ¿sí? Solamente apenita, porque si humedecemos mucho el contorno, después se va a ver negro del otro lado, ¿sí? Podemos humedecer ahí muy levemente, pero es importante sí que la base esté embebida. Ahí. El éxito siempre es la base. Un almíbar bien intenso de café. Traten de hacerlo lo más fuerte que puedan para que sea un éxito. Hoy tiramisú, no tradicional, porque estamos haciéndolo en formato torta. Ahí. Pueden, si quieren, para saber qué cantidad van a llevar hasta la mitad aproximadamente, y si no, lo pesan en una balancita para que todas tus capas queden iguales. Puede depender un poco también de la pericia que tengan a la hora de armar la mousse, pero te sirve. Ahí. Vamos a agregar entonces mousse de queso con una cucharita. Vamos a esparcir ahí unos 300 gramos de esta mousse de queso. Otro disco de vainilla y después crema hasta arriba, ¿sí? Un disco de vainilla que ahí. Lo que pueden hacer ustedes es, si tienen un aro más chico, pueden cortar el disco completamente, o si no, lo pueden cortar
un poquito más chico. Ahí. Nosotros cuando trabajamos en cantidad siempre utilizamos cinturas un poco más pequeñas. Ahí. Perfecto. Colocamos entonces nuestro disco de vainilla. Si la mousse por alguna razón te quedó muy líquida y vos ves que tu disco está flotando en mousse, lo que te va a convenir es llevar al frío para que la gelatina actúe, tome cuerpo y después ahí seguimos trabajando, ¿sí? Ponele el bizcocho, dale frío para que la gelifique, se adhiera bien y después seguimos. Ahí, presionamos bien. Entonces, en este caso la mousse tiene cuerpo, no hace falta esperar. Vamos ahí con un poco más de almíbar de café. Perfecto. Y ahí vamos, terminamos con mousse de queso. Ahí. La cantidad de la receta va a alcanzar para una torta de 20 centímetros de alto, de diámetro, perdón, por 6 centímetros de alto, de manera ahí. Perfecto. Ahí. Vamos a enrolijar arriba. Ahí, nuestra torta. Y vamos a llevar al frío. Después del frío, lo que vamos a hacer una vez que sale y está ya bien fría, vamos a cubrirla con cacao amargo, que es la clásica presentación del tiramisú. Listo el frío de nuestro tiramisú, pasaron 2 horas de frío de heladera y vamos a decorarlo y cortar a ver cómo está el interior. Clásicamente, decoración de tiramisú puede ser cacao en polvo o también puede ser unas virutas de chocolate, pero el tiramisú siempre se caracteriza por tener una buena capa de cacao. A mi gusto siempre es importante ser cuidadoso en esa capa, que no sea demasiado espesa. También teniendo en cuenta que si ustedes van a hacer un tiramisú, lo van a dejar en el refrigerador esperando el servicio, es muy probable que ese cacao se ablande, se humedezca un poquito, se vuelva muy negro y quieran poner arriba más cacao para tapar esa parte. Ojo con eso porque van aumentando la capa de cacao y después se vuelve un poco intenso. Ahí. Vamos a sacar el aro. Ahí tenemos entonces el acetato, que en este caso no cumple una función determinada, sino solamente para que no se nos adhiera. Vamos a pasar el tiramisú a nuestro disco de presentación y vamos a cortar una porción. Ahí tenemos entonces nuestro tiramisú con nuestras vainillas bien impregnadas de cacao, nuestra mousse de queso y el cacao por arriba. Una receta que no falla, hoy con un poco de gelatina para sostener el formato de torta, pero si quieren lo pueden hacer tranquilamente en una gen, en una placa, en un tupper grande y sin el agregado de gelatina van a tener esa textura más cremosa, más tradicional al clásico tiramisú inicial.